Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no es así, espero que este vídeo lo mejore. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y suspense, todo con un toque turco. ¿Listos para un viaje audiovisual? Porque hoy les traigo 10 series cortas turcas adictivas para ver ya este fin de semana. Si eres como yo y te encantan las series que te enganchan desde el primer episodio y que puedes devorar en un par de días, entonces este vídeo es para ti. Ya saben que me encanta descubrir joyitas ocultas, y la televisión turca está repleta de ellas. Así que prepárense un café turco bien cargado, pónganse cómodos y vamos a empezar. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de mis recomendaciones, reseñas y análisis sobre series y películas de todo el mundo. Activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con las series. Empezamos fuerte con una serie que me tuvo al borde del asiento, Sasiyet, que en inglés se conoce como Persona. Esta no es la típica historia de detectives. Nos presenta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria se desvanece, decide aprovechar su condición para cometer un crimen, o más bien, para hacer justicia por su propia mano. La serie es un thriller psicológico fascinante con una trama intrincada y personajes complejos. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, y de hecho ganó un premio Emmy por este papel. Sasiyet es una exploración profunda de la memoria, la moralidad y la venganza, y te aseguro que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Es una serie corta, creo que tiene unos 12 episodios, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Profundicemos un poco más en Sasiyet. Lo que la hace tan especial es su capacidad para abordar temas complejos como la demencia, la justicia y la moralidad de una manera accesible y conmovedora. Aga Beyolu, interpretado de manera brillante por Haluk Bilginer, no es un simple anciano que pierde la memoria. Es un hombre atormentado por un pasado oscuro, un pasado que regresa para perseguirlo y que, paradójicamente, el Alzheimer le permite enfrentar de una manera retorcida. La serie no justifica sus acciones, pero te obliga a cuestionar si, en ciertas circunstancias, la justicia por propia mano puede ser una forma de redención. La trama está inteligentemente construida, con flashbacks que revelan gradualmente los eventos traumáticos del pasado de Aga, y que dan sentido a sus acciones presentes. Los personajes secundarios también están bien desarrollados, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. La detective Nebra Elmas, interpretada por Cansu Dere, es un contrapunto interesante a Aga, una mujer joven y ambiciosa que lucha por ascender en un mundo dominado por hombres. Su investigación la lleva a acercarse cada vez más a la verdad, pero también la obliga a confrontar sus propios demonios. La cinematografía de Sasiyet es oscura y atmosférica, reflejando el estado mental de Aga y el ambiente sombrío de la historia. La banda sonora, compuesta por Özgür Buldum, es inquietante y melancólica, contribuyendo a la atmósfera general de suspense. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias, Sasiyet es una excelente opción. La siguiente en mi lista es Ethos o Bir Bakadr en su idioma original. Esta serie de Netflix es una joya que te sumerge en la vida de diferentes personajes en Estambul, cada uno con sus propias creencias, prejuicios y luchas personales. Seguimos a Merim, una joven mujer de una familia religiosa y tradicional, que empieza a ir a terapia. A través de sus sesiones, conocemos a otros personajes de diferentes clases sociales y orígenes, como un psicólogo secular, una actriz rica y una familia kurda. Ethos es una serie muy inteligente que explora temas como la identidad, la religión, la política y la clase social en la Turquía moderna. No es una serie fácil de ver, ya que te confronta con diferentes perspectivas y te hace cuestionar tus propios prejuicios, pero es una serie muy gratificante y que te deja mucho para reflexionar. Ethos es una serie que te obliga a salir de tu zona de confort. No es una serie que te dé respuestas fáciles, sino que te plantea preguntas incómodas sobre la identidad, la tradición, la modernidad y la convivencia en una sociedad compleja y diversa. La serie desafía los estereotipos y te muestra la humanidad que hay detrás de cada personaje, independientemente de su origen, religión o clase social. La narrativa es sutil y realista, evitando el melodrama y la exageración.
Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Oiku Karayel como Merim, una joven mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no entenderla. La serie también destaca por su representación de la diversidad cultural y religiosa de Turquía, mostrando la riqueza y la complejidad de la sociedad turca. Ethos no es una serie para ver de forma pasiva. Requiere atención, empatía y una mente abierta. Pero si estás dispuesto a invertir tu tiempo y tu energía, te aseguro que te dejará una profunda huella. Es una serie que te hará reflexionar sobre tus propios prejuicios y te abrirá los ojos a diferentes realidades. Ahora, si lo que buscas es algo con un poco más de romance y drama, te recomiendo Fi. Esta serie sigue la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie es visualmente impresionante, con una banda sonora cautivadora y una trama que te engancha desde el primer minuto. Fi explora temas como la obsesión, el amor, la ambición y el poder, y lo hace de una manera muy sensual y provocativa. Ten en cuenta que esta serie tiene contenido para adultos, así que no es para todos los públicos. Pero si te gustan las historias intensas y con mucha pasión, Fi te encantará. Fi es una serie que te seduce desde el primer momento. Su estética visual es impecable, con una fotografía cuidada y una dirección artística que crea una atmósfera de sensualidad y misterio. La banda sonora, compuesta por Ars Ertel, es hipnótica y envolvente, complementando a la perfección las imágenes. Pero Fi no es solo una serie visualmente atractiva. También tiene una trama que te engancha desde el primer episodio, con giros inesperados y personajes complejos. Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje fascinante y perturbador, un psicólogo brillante pero obsesionado con el control y la manipulación. Su obsesión por Duru, interpretada por Serini Sarkaya, lo lleva a traspasar límites morales y éticos, poniendo en peligro la vida de quienes lo rodean. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y la fragilidad de las relaciones humanas. También aborda temas como el acoso sexual y la manipulación psicológica, de una manera que puede resultar incómoda para algunos espectadores. Fi no es una serie fácil de ver, pero es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Cambiando un poco de género, vamos con Immortals, también conocida como Yasamayanlar. Esta serie de vampiros turca es una mezcla de acción, fantasía y drama, con un toque de humor negro. Seguimos a Mia, una joven que se convierte en vampiro y busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. La serie tiene una estética muy oscura y gótica, con efectos especiales impresionantes y escenas de lucha muy bien coreografiadas. Si te gustan las historias de vampiros con un toque diferente, Immortals te va a encantar. Además, es una serie corta y fácil de ver, perfecta para un fin de semana. Immortals ofrece una visión fresca y original del género vampírico. No se trata de la típica historia de vampiros románticos y melancólicos, sino de una historia de venganza, acción y supervivencia. Mia, interpretada por Elçin Sangu, es una protagonista fuerte y decidida, dispuesta a todo para vengarse de Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin. La serie tiene una estética visual muy cuidada, con una fotografía oscura y gótica que crea una atmósfera de misterio y peligro. Los efectos especiales son impresionantes, especialmente las escenas de lucha, que están muy bien coreografiadas y llenas de acción. El humor negro también es un elemento importante de la serie, aliviando la tensión y añadiendo un toque de ligereza. Immortals es una serie entretenida y adictiva, perfecta para los fans del género vampírico que buscan algo diferente. Es una serie corta y fácil de ver, ideal para un maratón de fin de semana. La siguiente serie es Deep, un thriller psicológico que te mantendrá en tensión constante. Sair, un terapeuta que intenta evitar que las personas se suiciden, se cruza con Vilge, una mujer misteriosa con un pasado oscuro. Juntos se ven envueltos en una red de mentiras y secretos que los pondrá a prueba. Deep es una serie muy intensa con giros inesperados en cada episodio. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantiene enganchado hasta el final. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te mantienen al borde del asiento, Deep es para ti. Deep es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer momento. La serie se centra en Sair, un terapeuta que trabaja en una línea de prevención del suicidio, y Vilge, una mujer con un pasado turbulento que busca su ayuda. A medida que Sair se involucra más en la vida de Vilge, se ve envuelto en una red de mentiras y secretos que ponen en peligro su propia vida.
La serie es muy intensa y llena de suspense, con giros inesperados en cada episodio. La química entre los protagonistas, interpretados por Ilker Kaleli y Neslihan Atagul, es palpable y convincente. La trama te mantiene enganchado hasta el final, con un ritmo trepidante y una atmósfera inquietante. Deep es una serie que te hará pensar sobre la fragilidad de la mente humana, la importancia de la empatía y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si te gustan los thrillers psicológicos que te mantienen al borde del asiento, Deep es una excelente opción. Si buscas algo un poco más ligero y divertido, te recomiendo Erkencikus, que en español se conoce como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero. La serie es una explosión de color con personajes entrañables y una trama llena de momentos divertidos y románticos. Erkencikus es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Si te gustan las comedias románticas turcas, esta es una de las mejores. Erkencikus es una comedia romántica que te robará el corazón. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven ingenua y soñadora que comienza a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que la cautiva desde el primer momento. La serie es una explosión de color y alegría, con personajes entrañables y situaciones divertidas y románticas. La química entre los protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable y te hará suspirar. La trama es ligera y entretenida, perfecta para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato. Erkencikus es una serie que te recordará la importancia de seguir tus sueños, de confiar en el amor y de disfrutar de la vida. Si te gustan las comedias románticas turcas, esta es una de las mejores opciones disponibles. Volviendo a los dramas más intensos, tenemos Ablu, que también se conoce como The Yard. Esta serie está ambientada en una prisión de mujeres y sigue la vida de Deniz Demir, una mujer que es encarcelada por dispararle a su marido. En la prisión, Deniz se enfrenta a un mundo cruel y despiadado, donde tiene que luchar para sobrevivir y proteger a su hija. Ablu es una serie muy dura y realista, que te muestra la vida en prisión sin filtros. Las actuaciones son impresionantes y la trama te mantiene enganchado hasta el final. Si te gustan las series carcelarias, Ablu es una opción muy recomendable. Cambiando de tercio, les presento Muhteşem Yzyl, Kösem, una serie histórica que te transporta al Imperio Otomano. Esta serie sigue la vida de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. A través de sus intrigas y ambiciones, vemos la decadencia del imperio y las luchas por el poder. Muhteşem Yzyl, Kösem, es una serie visualmente impresionante, con trajes espectaculares y una producción de alta calidad. Si te gustan las series históricas y te interesa la historia otomana, esta serie te va a encantar. Ahora, si eres fan del drama juvenil, no puedes perderte Ask 101. Esta serie de Netflix sigue la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan evitar que su profesora favorita sea transferida. Para ello, deciden emparejarla con el nuevo profesor de educación física. Ask 101 es una serie muy entretenida que explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Si te gustan las series juveniles con un toque diferente, Ask 101 te va a gustar mucho. Y por último, pero no menos importante, tenemos Hakan Muaf, que en español se conoce como El Protector. Esta serie de Netflix sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que es el protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de las fuerzas oscuras. La serie es una mezcla de acción, fantasía y ciencia ficción, con efectos especiales impresionantes y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las series de superhéroes con un toque turco, Hakan Muaf te va a encantar. Y ahí lo tienen. 10 series cortas turcas adictivas para ver ya este fin de semana. Espero que hayan encontrado alguna que les llame la atención y que disfruten mucho viéndola. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que no duden en explorar y descubrir nuevas joyas. Para resumir, hoy les he recomendado 10 series cortas turcas de diferentes géneros: Sasiyet, para los amantes de los thrillers psicológicos; Ethos, para los que buscan algo más profundo y reflexivo; Fi, para los que quieren drama y pasión; Immortals, para los fans de los vampiros; Deep, para los que disfrutan de la tensión constante; Erkencikus, para los que buscan romance y diversión; Ablu, para los que les gustan las series carcelarias; Muhteşem Yzyl,
Cosem para los amantes de la historia, Ask 101 para los fans del drama juvenil y Akan, Muaf para los que les gustan los superhéroes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para encontrar nuevas series para ver. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué series me recomiendan. Me encanta leer sus comentarios y descubrir nuevas series. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más recomendaciones y reseñas preparadas para ustedes. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un fin de semana lleno de series increíbles. Adiós.